Carlos, bienvenidos. Como pueden notar, estamos siendo grabados. Eso significa que obviamente AMFEC va a poner a disposición de ustedes, salvo que Gaby nos diga que no. Espero que sea así. Vamos a poner a disposición de ustedes el poder consultar y ver este video el momento que ustedes quieran a través de nuestro portal, el portal AMFEC, www.amfec.org.mx. Entonces está disponible para cualquiera, está abierto en nuestra página principal y pues nos da mucho gusto tenerlos aquí, bienvenidos. Seguimos con nuestra saga, ¿te acuerdas de Gaby? Ya es nuestra socia consultora de varias veces y seguimos con esta saga del martes a las 11, donde AMFEC ha decidido ha decidido, y hablo de AMFEC como toda la asociación, la mesa directiva y los socios integrantes, que este tipo de información debe estar en dominio de toda la industria. Debemos de conocerlo, este es un punto de encuentro para poder compartir vivencias, experiencias y poder aprender de instructores muy fuertes, instructores que tienen conocimiento absoluto sobre el tema y además están así ya se han relacionado con el cartón corrugado. Entonces, además de ser excelentes en su tema, también conocen de papel y de cartón corrugado. Entonces, eso les da un calificativo y una capacidad extraordinaria para platicarnos. En este evento tenemos entonces de nuevo a la química farmacobióloga Gabriela Puente. Gabriela Puente es una muy buena amiga, si les comento, es química farmacobióloga, titulada de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Químicas, especializadas en alimentos. Consultora precisamente de HP, bueno, de la dirección inoconsultores.com, ¿es cierto? Así es, Gaby. No, al día de hoy, que te comentaba, Sergio, cambió la página, ¿verdad? Cambiamos a QFS, acabamos de cambiar de razón social, a Quality Food and Safety. Ok, entonces ahorita les pasamos ese dato Sí, para claro, que gracias. tengan esa evaluadora de IFS Global Market básico e intermedio. Cierra la puerta, por favor. También es líder de FSC 22000 e ISO 9001-2015 de NQA Latam y auditores de química farmacobióloga 8.0 capacitador de plataforma digital. Obviamente su currículum es realmente extenso, nos vamos a pasar media hora si lo paro, pero ahorita actualmente es socia consultora, además de QFS, que es Quality Foods Safety Latam. Precisamente su área de especialidad pues, es la parte de alimentos, la parte de inocuidad, y pues platícanos un poco de ti, Gaby, y pues te doy entonces el micrófono para que puedas tener esta cercanía con los que están con nosotros. Por cierto, dejamos las preguntas al final en procesos regulares a través del chat. Cualquier pregunta que no pueda ser solucionada se considera para responderla al final de la sesión. Y como es un punto abierto y punto de encuentro, por favor, levanten la mano y les damos capacidad de micrófono para hacer alguna apreciación, dar algún tipo de comentario o igual hacer una pregunta muy específica e importante de lo que tengan de la propuesta y presentación que nos da esta Gaby. Gaby, te cedo el micrófono, es un gusto tenerla aquí. Nos vemos. Saludos. Gracias, Sergio. Muy bien. Voy a ponerles una presentación. Buenos días a todos. Mi nombre es Gabriela Puente y ya me hizo favor Sergio de dar una presentación sobre mi trabajo. Y el día de hoy quiero platicarles acerca de pues, una oportunidad para su área de poder pues, ser proveedores en la industria alimentaria, ¿sí? O en insumos que van dirigidos a la industria alimentaria. Y como un empaque secundario o terciario en algunos casos, podemos tener como requisito de estos clientes algunos temas que tienen que ver con la inocuidad alimentaria. Y pues ahorita vamos a ver si estamos ya más relacionados con el tema de inocuidad alimentaria para podernos entender en todo lo que vamos a hablar el día de hoy.
Bueno, antes que nada, yo creo que me voy a brincar la presentación porque ya me hizo favor Sergio de realizarla, pero quiero comentarles que vamos a ver ahorita en el tema 2 el objetivo de este curso, una breve introducción de por qué elegimos este tema de buenas prácticas de manufactura y control de plagas, que son los temas 4 y 5, y poder concluir para que nos pudiera a nosotros servir este tema el día de hoy. Bueno, pues ya me hizo favor Gabriela Puente, estoy a sus órdenes. Y pues la experiencia que QFS y sus consultores tenemos es obviamente sobre temas de inocuidad, pero también sobre temas de responsabilidad social, sustentabilidad, temas de etiquetado, todo lo que tiene que ver con la industria alimentaria. El objetivo que nos gustaría que hoy ustedes adquirieran el conocimiento de cuáles son esos requisitos mínimos necesarios para reducir riesgos de inocuidad en los empaques. Y si ustedes gustan abrir su micrófono, a mí me gustaría saber si de los que están en el día de hoy aquí con nosotros saben qué es inocuidad, inocuidad alimentaria. Si no, lo voy a explicar brevemente para que todo lo que hablemos más adelante quede mejor comprendido. Igual y pueden levantar la manita en caso de que alguien lo conozca y si no, pues lo explicamos. Si no veo que nadie la haya... Igual se pueden habilitar su micrófono, no están bloqueados. Sí, también. También pueden y hay un hablar. comentario por chat, dice ausencia de contaminación en un alimento. Ricardo Monterrosa nos ayuda con esto. Ok, Ricardo, muy bien. Ausencia de contaminación, voy a complementarlo un poquito más. Física, química o biológica, ¿sí? Es correcto. Lo que nosotros no queremos en un alimento es precisamente... Gaby, se apagó tu micrófono. Sí, está apagado. Gracias, gracias. Sí. Ya está habilitado. Sí, gracias. Entonces, como dice compañero, es correcto. La inocuidad en los alimentos es la ausencia de alguna contaminación física, química o biológica. Y generalmente cuando el empaque, aunque en este caso sea un empaque terciario o un empaque secundario, vaya dirigido a la industria alimentaria, va a haber requisitos mínimos que ellos nos piden, ¿sí? A los que somos fabricantes de empaques, para que no vaya a causar una contaminación al empaque en los alimentos que están protegiendo, ¿no? Entonces, generalmente, la industria de empaques actualmente está cumpliendo con estos requisitos mínimos. Puede haber casos de que se solicite por parte de sus clientes una certificación de inocuidad alimentaria y generalmente pues la industria de empaques dice, bueno, es que mi empaque no se va a comer y es correcto. Sin embargo, ha habido algunos casos en que si el empaque no cumple la función de cubrir o proteger el alimento y tuviera, por ejemplo, alguna fuga o en el medio de transporte donde va algún químico o algún otro contaminante pudiera llegar a entrar al alimento. Entonces, a raíz de esto, los fabricantes de empaques se alinean a estos requisitos de sus clientes para poder cumplir con los requisitos de inocuidad que el alimento está buscando, ¿no? Llegar de una manera segura al consumidor. Entonces, el tema de hoy, que son buenas prácticas de manufactura y control de plagas, nos ayudan a eliminar este tipo de contaminaciones. ¿Sí? Podríamos decir que el 80-20 de las contaminaciones se pueden cubrir llevando a cabo estos dos requisitos de BPMs y control de plagas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha visto que ahora sí que en probabilidad de que sucedan contaminaciones físicas, químicas o biológicas, podemos reducirlas casi al máximo teniendo estos dos requisitos. Sí, cuando su cliente no les solicite como tal una certificación, probablemente les esté solicitando que por lo menos tengamos estas dos. ¿Sí? Y bueno, pues a raíz de que la industria comienza a solicitar esto o a requisitar esto, bueno, pues a raíz de que se ha globalizado la comercialización, ¿sí? De todos los
países, ¿sí? Por nosotros podemos encontrar en el súper un producto de Holanda, a lo mejor podemos encontrar un producto de Italia o algún quinoa de Bolivia, ¿sí? O algún producto de Perú, o en México nosotros tenemos pues esa capacidad de exportar alimentos a muchas partes del mundo, y lo que nos va a permitir que lo hagamos o no es que cumplamos con los requisitos básicos o requisitos de certificación de los países a donde estamos exportando. Entonces, la globalización en la cadena de suministro alimentaria nos está exigiendo que todos los que formamos parte de los eslabones de la cadena de suministro alimentaria, reduzcamos los riesgos al máximo. ¿Sí? Entonces, como proveedores, ¿qué nos dicen? Pues cumple con esta especificación técnica que yo te estoy solicitando para que puedas ser mi proveedor, ¿sí? Y que se cumpla el objetivo de lo que es la caja, ¿no? Que es este empaque cumple la función de proteger y conservar al producto alimenticio de un daño exterior, ¿sí? Ya sea durante su transporte, durante su manipulación o durante su exhibición también. Bueno, vamos a platicar qué son las buenas prácticas de manufactura, que como tal nosotros podemos encontrarlas en algunos, este no es un requisito legal, por ejemplo, este es un requisito de certificación de una empresa de empaques o de envases también, que quisiera contar con la certificación FSC 22000, nos estarían requiriendo esta especificación técnica de ISO que se llama ISO TS 22002-4-2013. En esta especificación nosotros encontramos todos los requisitos que podemos implementar y mantener para reducir estos peligros de seguridad alimentaria a niveles aceptables, ¿sí? Entonces, estos se aplican para envases y para empaques. No es obligatoria, es para las empresas que quisieran alinearse, por ejemplo, a esta ISO TS. Y no importa el tamaño de la empresa, no importa que incluso que no te quisiera certificar, puedes tomarla como una guía para que reduzcas las probabilidades de contaminación en las líneas. En México, hablando de lo que sí pudiera ser legal, tenemos una norma que es la NOM 251 de la Secretaría de Salud, que se emitió en el 2009, y nos habla de prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Sí, y nosotros en la industria de empaques podemos decir, bueno, ¿y nosotros qué? Aquí nosotros no estamos produciendo alimentos. Pues resulta que se considera el empaque como parte del alimento. Sí, es obviamente mayor peligrosidad el empaque que va en contacto directo con el alimento. Sin embargo, cuando uno compra en la industria un alimento procesado, sí, se considera ya como un producto terminado con todo y su empaque secundario y terciario, ¿no? Entonces, al formar parte del complejo de alimento, estamos sumando a los fabricantes de cajas a que se unan también a estas buenas prácticas porque son parte del alimento, ¿no? Entonces, si hay en México una norma y a nivel internacional tenemos el Códex Alimentarios, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy está alineado al Códex, está alineado a NOM 251 y está alineado también a los requisitos ISO TS. Y bueno, quiero aclarar que cada estándar de certificación, por ejemplo, tenemos BRC, tenemos SQF, tenemos Primus, por ejemplo, para la industria, la agroindustria, así que también se utilizan cajas de cartón. Y todos estos están alineados al Códex Alimentario y quiero que sepan que todos tienen en común los mismos prerequisitos o buenas prácticas de manufactura, que aquí lo estoy abreviando como BPMs. Sí. Nosotros en la industria alimentaria siempre decimos, oye, ¿quién es el que puede llegar a contaminar? ¿No? ¿Quién es el que puede lograrlo? Pues generalmente es el manipulador. En la industria del cartón también puede ser el trabajador. Acá nosotros decimos manipulador de alimentos al trabajador, y en el caso de la industria de empaques, pues puede ser también el mismo trabajador u operador, ¿no? Entonces, se considera que al cuidar la salud del trabajador, nosotros estamos evitando también o previniendo contaminaciones
en la línea de producción. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura y a quién aplica? Pues es más que nada un reglamento, son debes de los trabajadores y de la industria también. Son debes, obligaciones, si lo queremos ver de esta manera, que debemos de aplicar indiscriminadamente a toda persona que vaya a entrar a las áreas de operación, ¿sí? Ya sean el personal operativo, empleados de confianza incluso, que probablemente estén trabajando en un nivel administrativo de oficina, pero que de pronto tengan que entrar a las líneas operativas, tendrían también que alinearse al reglamento de BPMs. Gerencias, la parte de que le corresponde el mantenimiento de las instalaciones, contratistas, proveedores, visitas. Si una empresa que diga tengo BPMs, pues quiere decir que tiene un reglamento que es aplicable a cualquier persona que va a ingresar a sus instalaciones. El primer reglamento que quiero que veamos en las BPMs es algo que ahorita pues está de moda, ¿no? Anunciarlo, el ver la técnica de lavado de manos, porque ahorita pues con el tema de pandemia es bien sabido que el lavado de manos podría estar eliminando cualquier bacteria, cualquier virus o eliminando cualquier suciedad. Entonces, prácticamente algo tan sencillo como el lavado de manos es lo primeritito que nosotros tenemos que implementar de una manera correcta en las instalaciones. Nosotros también nos dedicamos a los temas de auditoría y nos ha tocado visitar plantas que van iniciando en el tema de buenas prácticas y aún no han realizado pues esta primera parte, ¿no? Que es colocar una estación de lavado de manos. Sí, esto es lo principal. Si nosotros entramos a una instalación y estamos pretendiendo que la empresa cumpla con estas buenas prácticas, ahora sí que lo primerito que tenemos que ver son las estaciones de lavado de mano. Estas estaciones de lavado de mano tienen que cumplir con ciertos elementos. Ahorita hablamos del primero en esta diapositiva, que es la técnica de lavado de manos. Nosotros tenemos que capacitar al personal en lavarse las manos. Si hay por ahí una estadística en Estados Unidos que solo 3 de cada 10 personas se lavan las manos antes de comer. En Estados Unidos, quisiera que tuviéramos una estadística en México de cómo estamos llevando a cabo la higiene principal en nuestras casas y en la industria, ¿no? El lavado de manos, ahorita estaríamos previniendo de una manera muy eficiente el contagio, ¿no? En este caso del COVID. Entonces, al entrar a una instalación, lo primerito que nos deberíamos encontrar es una estación de lavado de manos, ¿no? No solo el desinfectante, también es la estación completa, como ahorita la vamos a ver más adelante, y comunicarle al operador o a la visita, al de mantenimiento, al contratista, la técnica correcta de lavado de manos que involucra de 40 a 60 segundos y que involucra que tengamos un jabón y al término la aplicación de la gel, sin omitir ningún paso y sin, lo que se ha visto últimamente por el tema de pandemia es que solo está la estación de gel sanitizante, sin llevar a cabo toda la técnica de lavado de manos. Entonces, con muestreos microbiológicos se ha visto que la reducción casi total de bacterias en las manos es con la técnica que estamos mencionando de 40 a 60 segundos, cubriendo todas las partes de la mano, ¿sí? Entre los dedos, el dorso, la palma, pero con un tiempo específico, ¿sí? Se ha visto que si es menos, no se alcanza a reducir toda la carga microbiana que traemos en las manos, que no quiero comentarles, pero es bastante, ¿verdad? Digo, no vamos a entrar en temas de microbiología y se va a escuchar muy grotesco lo que voy a comentar, pero la principal contaminación en las líneas operativas, en la cadena de suministro alimentaria es ano, mano, boca, por una falta de educación de higiene personal. Sí, entonces se ha visto que el operario al asistir al sanitario, sí, y hacer uso de los servicios, sale, no se lava las manos y va colocando las bacterias que trae en sus manos por todas las superficies que va tocando, incluyendo cuando saluda a sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, parte de las buenas prácticas de manufactura es precisamente no tener ese contacto
con los compañeros, que es lo que estamos haciendo ahorita en pandemia, ¿no? No tener tanto contacto personal, ¿sí? No tocarnos, precisamente para evitar contagiarnos de una mano a otra. Entonces, esto es lo básico que ahorita tenemos en pandemia también, pero siempre ha sido lo básico en la industria alimentaria, el evitar tener contacto con las manos de otro personal o con la piel de otra persona. Esto que vemos aquí en pantalla es lo mínimo a tener en una estación de lavado de manos por parte de las buenas prácticas. Lo recomendable es siempre tener un dispensador de jabón, un dispensador de desinfectante y de preferencia que estos estén fijos a la pared. ¿Por qué? Porque puede ser que a alguien se le ocurra llevárselo para rellenar y ya pasaron 3 personas y se brincaron el lavado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir a dosificarlos en la aduana, no llevarnos el contenedor a un área y rellenarlo. Entonces, eso nos obliga a que nunca vaya, si tenemos un buen cuidado, nunca vaya a faltar jabón y desinfectante en la aduana. Tener un dispensador de papel o secador de manos porque hay que evitar que el personal se seque en su ropa. También se ha visto que pues, la ropa de calle, pues traemos ya cierta contaminación microbiana en la ropa y al secarte en tu ropa, ya el lavado de manos ya no sirvió porque ya hubo una contaminación cruzada. Si es posible un cepillo de uñas para evitar que se vaya acumulando basura o contaminaciones físicas también en las uñas, pudiera ser siempre y cuando tengamos un desinfectante también para el cepillo, el cual se esté controlando cada cierto tiempo la limpieza de ese cepillo, porque si no puede también ser una contaminación cruzada si no se tiene el uso adecuado del cepillo. ¿Sí? Y bueno, el agua que se proporciona para el lavado de manos es todo un tema de control de buenas prácticas. Aún y que el agua nosotros no lo estemos utilizando para la fabricación del producto, el agua que se utiliza para el saneamiento de las personas también debe ser agua potable. No podemos utilizar un agua sin tratar en una limpieza o saneamiento tanto de las personas como de los equipos y utensilios. Sí, entonces, el tema del agua, cuando vamos a entrarle a la inocuidad, es un tema también que tenemos que revisar. El tener todos los, y esto nos lo pide también la norma 251, todos los botes de basura dentro de las instalaciones deben de tener tapa e estar identificados. Son temas muy sencillos de hacer, pero que no les damos a lo mejor una importancia cuando no hemos implementado buenas prácticas de manufactura. Lo que vamos a ver a continuación es, y que les voy a estar leyendo, es el reglamento de buenas prácticas de manufactura mínimo a instalar. Hay empresas que deciden poner más estricto el reglamento y es válido, pero esto que vamos a ver es lo mínimo indispensable. Pues, número 1, que el personal se presente aseado a trabajar y que sea una obligación el baño diario. El personal debe usar ropa limpia, incluyendo el calzado. Si de preferencia la empresa le puede dar un uniforme, eso es mejor porque ahí vamos a tener cubierto el tema, pues sí, de que solo lo va a usar para el trabajo del uniforme, ¿verdad? Y se debe prohibir entrar con shorts, camisas sin mangas o zapatos abiertos, aún y en horas de no producción. Es obligatorio usar cofia o red para el cabello. El cubrebocas, bueno, ya siempre es necesario, ¿no? Antes de pandemia había áreas en la industria de empaques que no requerían el cubreboca, pero ahorita por tema de pandemia, pues sí es necesario. Si en las políticas nosotros no hemos prohibido el uso de barba, no está mal. La empresa puede ser tan estricta como guste, la norma no lo prohíbe, ni el códex, pero lo que sí es que nos dice, si vas a usar barba, protégela. Hay también, así como hay cofias y cubrebocas, hay cubrebarbas en la industria. Y bueno, que estas sean usadas correctamente, ¿no? Que cubran la finalidad por la cual han sido creadas. Las uñas debemos de mantenerlas cortas, limpias y libres de esmalte. No podemos usar maquillaje en las líneas de producción que tenemos, las cuales tenemos BPM. Ay, perdón la interrupción. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Si gustan revisar sus micrófonos. Gracias. Y prohibir también el uso de perfumes o lociones. Sí, esto en la industria de alimentos es más que nada porque te inhibe la capacidad olfativa y no te deja
distinguir cuando hay un producto no conforme, que no cumpliera con las características organolépticas. En el caso del cartón, si nosotros utilizamos perfumes o lociones, pudiera llegarse a impregnar algún envase en el cartón, si pudiera ser, ¿sí? O al introducirlos dentro de las plantas y nosotros poder llevar un cartón que trajera un aroma, pues no va a estar dentro de la especificación, ¿no? Pudiera llegar a pasar, pues puede ser un accidente, ¿sí? Y para evitarlo, pues se prohíbe el uso, ¿no? De perfumes o lociones. Obviamente nada postizo, uñas y pestañas postizas no se permiten. No se debe fumar, comer, beber, mascar y escupir dentro de las instalaciones. No se debe usar joyería ni adornos que puedan caerse. No se debe introducir medicinas a las áreas de producción. Esa es otra buena práctica. Otra es que tengamos controles sobre las plumas, lapiceros o algún otro objeto que utilicemos para inspeccionar o para el trabajo. Y lo recomendable es usarlo de la rodilla hacia abajo, en las bolsas de la cintura hacia abajo, para que si el personal tenga que agacharse o hacer alguna maniobra, no vaya a caer dentro de alguna máquina o dentro de alguna caja, ¿verdad? También puede ser. Entonces se debe de tratar de no introducir objetos. ¿Y qué tema hay con el vidrio? Hay una política del uso de vidrio. Si las instalaciones ya fueron construidas así y tienen vidrios, ventanas, la intención es que ustedes tengan un control sobre ese vidrio para que en caso de algún estallamiento ustedes puedan reemplazarlo inmediatamente. Entonces, por ahí se nos solicita que tengamos inspecciones de vidrio. Pero otros tipos de productos que contengan vidrio debemos de evitarlos al máximo, ¿no? En el caso de los lockers, que es para el uso del personal, se pide también que no se almacenen alimentos, ¿no? Por el tema de plagas. Que solo sean artículos personales que se van a estar utilizando a la salida del personal o que tengan que usarlos en la entrada. ¿Ok? Algo pues que es obvio, no podemos estar estornudando y tosiendo sobre los productos, sobre los insumos. Y entonces tenemos que educar al personal en la cultura de inocuidad, de cubrirse con el antebrazo y retirarse de la línea de producción cuando va a estornudar. Y obviamente, pues ahorita el tema de cubrebocas nos ayuda mucho para esto. Sin embargo, aunque traigan el cubreboca, una buena práctica es alejarse, cubrirse y alejarse del área de producción. Ok, todos los uniformes, lavarse diariamente, mantenerlos limpios, así como el lugar de trabajo. Y obviamente, si el personal va a participar en las actividades de limpieza, este debe ser capacitado para poder realizar estas actividades asignadas. Ok, otro tema es mantener limpias las instalaciones, como ahorita lo dijimos, el sanitario, por ejemplo, y el comedor son dos áreas muy difíciles de mantener porque a veces pues es mucho el personal y el tema de que las personas que están haciendo el aseo pues son muchísimas menos que las que los ensuciamos, ¿no? Entonces, aquí se trata de demostrar que una planta limpia no es la que más se limpia, sino la que más educación tiene con su personal. Sí, trabajar mucho con el personal para que mantenga limpio el área sanitaria y el área de comedor, ¿no? Porque sí, muchas de las visitas van a enfocarse también en estas áreas porque habla de la cultura de inocuidad del personal, ¿sí? Y que tenga el personal el tema de avisar de cualquier descompostura o falla en el sistema. Hay que colocar y mantener en su lugar los utensilios de limpieza y de trabajo. Sí, eso también es importante, que tengamos un orden. Entonces, que aquí van toda la cepillería, que tengamos colores para que podamos distinguir por áreas menos contaminadas y más, y no tengamos esa contaminación cruzada. Por ejemplo, no podemos utilizar un cepillo que utilizamos en un sanitario y irlo a utilizar en una mesa de trabajo. ¿Sí? Entonces, el tener diferenciados esos cepillos, ya sea por colores o por formas, y que sea visual, que todos lo conozcamos, ayuda a eliminar probables contaminaciones cruzadas en las áreas. Tener la cultura de depositar la basura en su lugar, ¿sí? Y cuidar mucho la salud del personal. Esto también es desde antes de pandemia, que el personal enfermo se reporte, no se reporte como enfermo y no se le permita la entrada a las áreas de proceso. Sí, por ejemplo, estos síntomas y signos de tos frecuente, secreción nasal, diarrea, vómito, fiebre, ojos amarillos,
lesiones en áreas corporales y lesiones que puedan dejar salir fluidos biológicos, pudiera restringirse o debería restringirse el acceso de estas personas a las instalaciones. Entonces, en buenas prácticas de manufactura se controla la salud del personal, aun y que no estemos en pandemia, ¿ok? Y pues bueno, este es el tipo de heridas que les comento, ¿verdad? Cuando hay una herida en el cual se puede exponer algún fluido biológico, el personal no debe entrar a trabajar a un área operativa que tenga que ver con insumos o productos. A lo mejor pudiera estar en otra área, pero no en un área de operación. Sí, cuando existe alguna herida que se haya hecho en el proceso, pero no una herida contagiosa, a lo mejor que no tuviera que suturarse, pudiera seguir trabajando el operario siempre y cuando sea cubierta. La intención de las buenas prácticas de manufactura en la industria de empaques es reducir o minimizar la contaminación. Sí, nosotros en la industria de alimentos, si introducimos una caja que viene de un almacén exterior y la colocamos en una mesa de trabajo, podríamos estar introduciendo microorganismos presentes en la caja a nuestras mesas de trabajo. Entonces, todo lo que llega de un almacén de empaques no va sobre las mesas de trabajo, va sobre tarimas, va en almacenes separados de los almacenes de alimentos. Sí, nosotros ya en la industria tenemos un criterio para almacenar los empaques que vienen del exterior. Sin embargo, lo que se está esperando es que ustedes no introduzcan una contaminación que pueda descontrolar los almacenes del cliente. Eso es todo de BPMs del personal. También hay BPMs, buenas prácticas en las instalaciones físicas y sanitarias. ¿Sí? ¿Y a qué nos referimos con esto? Que cuando se hace el diseño de la instalación o del área de producción, generalmente pues no participamos nosotros, a lo mejor llegamos y ya estaba así, pero esto que vemos aquí es el deber ser. Cuando uno como empresa decide entrarle a la cadena de suministro alimentaria, vamos a tener que cumplir con ciertos reglamentos en las instalaciones físicas de estructura de las mismas instalaciones y de los servicios al personal. Por ejemplo, en estructura, que sean lisas, de fácil limpieza, sin grietas, que existe una unión pared, piso y pared techo, o aunque fuera solo la de piso, precisamente para que no acumuláramos plagas, o en el techo, generalmente cuando está a 90 grados, la unión es más fácil que se acumule alguna plaga, ¿no? Entonces, la idea es evitar eso. La política de no utilizar vidrio, el tener drenajes con pendientes y cubiertos, ¿no? En el caso de que vayamos a tener una limpieza húmeda, que el agua pueda fluir directamente a los registros y que no haya encharcamientos. Ok, en las instalaciones, ¿qué se nos pide? Que no sea una empresa de cielo abierto, que tenga su techo, que tenga barreras físicas que impidan la contaminación cruzada, física, química y biológica. Lo que vimos el tema de una estación de lavado de manos en la aduana sanitaria. Si acaso vamos a tener laboratorios que estén fuera de las áreas de producción, que existe una ventilación adecuada en las instalaciones, ¿sí? Eso es lo mínimo. Instalaciones sanitarias y servicios, bueno, el comedor no debe estar en el área de producción, ni los baños, ni los vestidores, deben de estar lo más alejado posible de la producción, y contar con lockers para que el personal pueda dejar sus artículos personales y no los introduzca a la planta. Muy bien, en equipo y utensilios, pues de preferencia los materiales deben de ser sanitarios, ¿no? El uso de madera no está permitido, dijimos el uso de vidrio tampoco. En este caso, pues de preferencia debe ser de acero inoxidable para que pueda ser removida lo mejor posible la suciedad. De fácil limpieza, de uniones, si acaso tenemos uniones de soldaduras, que estas sean lisas y continuas, que sean de fácil acceso para poderlas limpiar, dentro de lo que se puede limpiar una maquinaria como la de ustedes, sí, por lo menos que exista esa posibilidad de hacer una limpieza cosmética, ¿no? De retirarlas, el polvo o lo que pudiera llegar a tener la posibilidad de irse con la caja de cartón, ¿verdad? Que tengamos manuales de operación de estos equipos, y si acaso estamos utilizando un equipo que ya fue utilizado en otras líneas, hacer una previa sanitización del equipo, ¿verdad? En el caso de utensilios, evitar la madera, el vidrio, plásticos quebradizos y que sean de fácil limpieza. Un control dentro de las empresas que proveen a la industria alimentaria es la inspección. ¿Sí? Ustedes tienen que tener
procedimientos, políticas de inspección, desde la entrada de las materias primas hasta la salida del producto terminado, incluyendo la revisión de los transportes, tanto de llegada como de salida. Bueno, ¿hasta ahorita hay alguna duda que quieran ustedes comentar o platicarnos? ¿O continuamos? A ver, aquí hay un chat, no lo había abierto. H. Montes nos dice, ¿estamos hablando de los que fabricamos empaques de cartón o todos aquellos que manipulan el cartón? Ah, muy bien, muy buena pregunta, Montes. Estamos hablando ahorita de sus clientes, que son los que sí manipulan los alimentos, pero bueno, esta presentación va dirigida, las BPMs, a ustedes los que fabrican el cartón, ¿sí? Son las mismas buenas prácticas de manufactura. No, si ustedes se fijan, no hay una diferencia. No ha habido un tema de, vamos a diferenciar los que manipulan cartón y manipulan alimentos. Se ha adquirido ahorita las mismas buenas prácticas de manufactura. En FCC sí hacen una diferenciación porque los requisitos son menores para ustedes, los fabricantes de cartón. Algunos no les van a aplicar, ¿no? Por ejemplo, el caso de alérgenos o algunos otros temas que a los alimentos sí les aplican, pero a ustedes no. No sé si contesté tu pregunta, pero igual pueden abrir su micrófono sin ningún problema. Muy bien. Vamos ahora con el tema de control de plagas. Es un tema que requiere especial atención por parte de ustedes, porque hay ocasiones en el que en la industria, cuando llega un producto de afuera, sí, puede traer consigo alguna plaga. Nos ha pasado no solo con cartón, nos ha pasado con incluso la misma materia prima, sobre todo aquella que proviene del campo, trae de todo, ¿no? Y entonces nos ha pasado recibir, en casos de consultoría y de auditoría, abren la caja y pues van saliendo ahí los ratoncillos o van saliendo cucarachos. ¿Sí? Entonces, hay todo un tema con el control de plagas. Esto que estamos viendo, recuerden que es lo básico. Buenas prácticas en manufactura y control de plagas es lo básico, incluso aunque no tuviéramos una certificación. Entonces, ¿qué podemos hacer para controlar esas plagas que pueden venir del exterior o pueden estar dentro de las instalaciones? Pues precisamente el objetivo de controlarlas es porque plaga significa contaminación, ¿sí? Esto que vemos aquí es una imagen de una cucarachita y lo blanco que vemos alrededor en este medio de cultivo es una prueba que se hace en un laboratorio de microbiología, se llama cajita Petri, donde se le coloca alimento como una especie de gelatina. Se coloca un alimento que es un alimento disponible para el crecimiento microbiano. Sí, y aquí pues la intención de mostrarles esto es que un cucarachito, un roedor, pueden contener millones de bacterias, millones, y estas bacterias no sabemos ni cuáles sean. Aquí en esta plaquita de gelatina o de agar puede crecer cualquier tipo de bacteria. ¿Sí? Y eso solo son 24 horas, generalmente se dejan hasta las 48 horas. Creo que cuando pasen las 48 horas en esta placa, pues ya va a ser imposible detectar, o sea, se va a acabar el alimento, ¿no? Lo que vemos verdecito es el alimento y lo blanco son las bacterias que han crecido en ese medio de alimento, ¿no? Entonces, ¿por qué prevenimos una plaga? Bueno, porque la plaga nos trae consigo enfermedades o microorganismos, ¿no? La empresa debe de demostrar que tiene dentro de sus instalaciones un control integrado del manejo de plagas. Generalmente se hace a través de un proveedor y lo mínimo a solicitarle a este proveedor es que tenga una licencia sanitaria para poder utilizar químicos especiales, ¿sí? Para poder controlar estas plagas, que les muestre un programa anual, un calendario de cómo va a estar visitándolos. Generalmente para poder controlar la plaga es mensual. Nos ha tocado ver empresas que dicen, es que fumigué 2 veces en el año anterior. No nos sirve de mucho fumigar 2 veces en el año porque el ciclo de crecimiento de la mayoría de los insectos es cada 21 a 30 días. ¿Sí? Entonces tenemos que hacerlo por lo menos una vez mensual
para poder romper esos ciclos de crecimiento. Tener una rotación de los químicos que se van a utilizar y obviamente esos químicos deben de ser aprobados por tener sus registros pertinentes y sus hojas de psicoplafés. Entonces es necesario que nosotros tengamos a bien, a saber qué va a utilizar el proveedor. El proveedor debe demostrarnos los químicos y sus permisos. Muy bien, sí, Montes, mira, lo que ahorita se le solicita a todos los proveedores de cartones, tener un HACCP para que ustedes analicen todos los riesgos y puedan poner medidas de control durante todas las etapas de su proceso y dentro de sus instalaciones. Y se llama así como se los voy a escribir aquí en el chat, se llama HACCP, ¿sí? El HACCP es análisis de riesgos y puntos críticos de control. Esto se llama prerequisitos, lo que estamos viendo es previo al análisis de HACCP. Ok, y por parte de la organización, para el manejo y control de plagas debemos de tener limpieza y orden, porque muchas veces el proveedor se hace bien su chamba, pero a veces nosotros no tenemos muy limpio el lugar y eso provoca la entrada de roedores. Entonces, tenemos que también nosotros tener nuestros propios químicos de limpieza y sanitización para evitar que por ahí se quede alguna materia orgánica y sea atrayente para alguna plaga, ¿sí? Aquí hemos terminado los temas de buenas prácticas de manufactura y control de plagas. Y pues, si tienen alguna duda o comentario, esto es lo básico a cumplir, pero a veces la industria de alimentos, si somos un empaque terciario, la verdad es que con esto ya están satisfechos. En algunos casos, pudiera haber algún cliente que tuviera una necesidad específica y les solicite alguna certificación. Puede ser, a lo mejor alguien que va a exportar, que incluso les han solicitado tener un detector de metales, sí, porque al pasar por la aduana, lo que se trata de evitar es que todos los componentes del alimento estén libres de alguna partícula metálica y nos ha tocado el caso en terciarios que se les ha solicitado detector por parte de sus clientes, pero pues depende mucho de la negociación que hicieron con ellos o de la especificación técnica que les han compartido, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes tengan alguna duda, algún comentario, algo que hayan vivido con sus clientes, pues adelante, están los micrófonos abiertos o si quieren hacerlo a través del chat también, aquí tenemos esa disponibilidad, ¿sí? Les Sí, de hecho agradezco aquí su hay atención. unas preguntas, Gaby. Perfecto, muy bien. ¿En el chat? ¿Alguien ya habló? No, ¿verdad? Entonces hago la pregunta. ¿Qué tipo de Sí. herramientas o análisis nos sugieres para la identificación de riesgo e inocuidad y si hay una evaluación de severidad que nos permita determinar la criticidad precisamente de nuestras empresas? ¿Nos los puede sugerir, por favor? Sí, se llama HACCP, es análisis de riesgos y puntos críticos de control. Sí, también está disponible en el Códex Alimentario, el que vimos en esta diapositiva. No se lo muestro. Y nos ayuda a analizar los riesgos en cada etapa del proceso. Miren, aquí en el Códex también está la guía para la implementación de HACCP, ¿sí? Les aplica el mismo que a la industria de alimentos, el HACCP. Y sí hay diferentes tipos de matriz para evaluar la probabilidad y severidad, ¿sí? Ya depende del que elijan ustedes. La NOM 251 también nos habla del análisis de riesgo que pueden hacer. Muy bien. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mira, aquí había otra que me salté una. Se define como la característica que garantiza los alimentos que consumimos, que no daña. Bueno, era la definición de inocuidad, disculpa. Okay. Estamos hablando estamos hablando de los que fabricamos empaques de cartón o todos aquellos que manipulan el cartón en el proceso de alimentos como materia prima. Es una pregunta ¿cuál es el grado de cobertura de tu comentario? No le entendí, perdón. Como que Pues mira, no sé, joven Montes, por favor, H. Montes, si quieres completarla, porque imagino que en el momento escribió de que si tú estás hablando de que únicamente aplica, me imagino que para los fabricantes de cartón o aquellos que manipulan el cartón en el proceso de alimentos. Ya. Sí, comentaba que les aplica a ambos, que
Las buenas prácticas de manufactura no las han dividido para empaques, por ejemplo, y para manipuladores de alimentos. Solo la ISO TS de FCC es así. La ISO TS sí hay una especificación técnica en la cual eliminan algunos elementos que no les aplica directamente a empaques, pero en su mayoría podríamos decir que les aplica lo mismo. Si solo esa ISO TS contempla, por ejemplo, alérgenos, pues la industria de empaques no maneja alérgenos, esto no le aplica, ¿verdad? Sí, Ricardo, dinos, Ricardo Monterrosa. Hola Adelante, Gaby, Ricardo. bueno, pues Hola. muchas gracias por la información que nos compartes y bueno, Sergio, por hacernos llegar la invitación a esta pues, webinar contigo. Mucho gusto. Fíjate, Gaby, que estaba viendo acerca de lo que comentas sobre la aplicabilidad de la NOM 251. En el caso de empaques como tal, pues tanto sea un empaque como flexible o rígido dentro de la categoría de nosotros, pues no aplica como tal la 251, más bien podemos nosotros tomarla como una referencia, porque finalmente la 251 está específicamente para los expendios de alimentos y fabricación de alimentos como tal, pero creo que es como tomar de referencia ya que pues las buenas prácticas de manufactura se pueden considerar como referencias. Pero específicamente lo que mencionas acerca del esquema FCC, incluso una certificación para empaques basado en la ISO TS 22002-4, que sí es específicamente para empaques. Esa sería la que sí nos aplicaría en caso que nosotros quisiéramos tener una certificación o también tomarla como una referencia, ¿no? En caso de que no exista la posibilidad de la certificación para alguna de las empresas de empaques y tomarlas como referencia. Es correcto, Ricardo. Como tal, si leemos el título de la NOM 251, nos dice alimentos y suplementos. Sí, en la industria alimentaria se considera como parte del alimento como lo estás recibiendo tú, lo estás recibiendo en una caja, generalmente no recibimos piezas sueltas y por ser parte o componente, no es el componente principal obviamente, pero es el componente que nos ayuda a transportarlo, a manipularlo. Creemos que pudiera aplicarles los mismos requisitos para poder controlar hacia la cadena de suministro la entrada, por ejemplo, de plagas o de algún contaminante. Entonces, un requisito mínimo en la cadena de suministro alimentaria es que se apliquen a las BPMs. Si revisamos bien la ISO TS-4 del 2013, van a observar que son prácticamente las mismas reglas de buenas prácticas de manufactura y por lo tanto el apego a la NOM 251 y Codex puede servirles de referencia para poderlas implementar dentro de sus instalaciones. Si quieren hacer la ISO TS, no es necesario que se certifiquen, no es obligatorio. Pueden ustedes comprar la norma directamente de ISO y aplicarla, incluso aunque no se certifiquen, pueden hacerlo así también. Sí, o también si desean hacer la certificación, pues hacer todo el proceso de certificación, ¿verdad? Que la ISO TS como tal no es certificable, es también una guía. La ISO TS son especificaciones técnicas. Si ya las acompañas de ISO 22, es ahí donde ya puedes certificarte y de requisitos adicionales. Pero también la puedes tomar como una referencia, como nos dice Ricardo. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas que pueda ahorita dirigir? ¿Algún comentario que les haya sucedido o algo que quieran compartir con el grupo? Gaby, yo te estaba viendo esto, no tengo ahorita preguntas en el correo, pero ¿cuál es tu experiencia ahorita? ¿Cuáles son los principales errores o cuáles son las principales complicaciones que están presentando hoy por hoy, como estamos viviendo la situación de México en particular y en las empresas donde has trabajado tú? ¿Qué es lo que más se presenta y qué hay que trabajar? Las plagas, yo creo que el tema de plagas en los almacenes, de los empaques, lo que reciben, por ejemplo, sus propios clientes pueden a veces recibir un empaque que entre las camas de cartón o entre las diferentes presentaciones que ustedes manejen, nos hemos encontrado con incluso plaga muerta, no necesariamente viva. Y entonces es un tema que le preocupa a la industria alimentaria, que no exista ese control en los almacenes de cartón y les introduzcan contaminaciones que ellos no tenían. Entonces, la inspección que se realiza cuando reciben el empaque
es prácticamente igual de estricta que cuando se recibe otro insumo, porque tienen que ver precisamente el transporte que lo trae y que viene en cada una de las tarimas o de las presentaciones que manejan. Entonces, esa es la parte importante que ustedes creo deben de cuidar, ¿no? El evitar introducir alguna contaminación que fuera a llegar a sus clientes. Sí, y con estos dos temas consideramos, o sea, cuidando las BPMs y cuidando el tema de control de plagas, pueden reducir bastante bien esos peligros. Ok. Levántame la mano por ahí. Adelante, adelante. Sí, Sergio, gracias. Oye, Gaby, dentro de tu experiencia como tal en la parte de control de plagas, fíjate que pues me ha tocado estar participando también en empresas de alimentos, donde pues el control de plagas es todo un programa, es un manejo integrado de plagas y pues ahora me toca estar en la parte de fabricación de empaque, en este caso de cartón corrugado. Sin embargo, tanto en alimentos como en empaque, pues las plagas siempre son un problema, ¿no? Y en esta parte del empaque tú ves que son plagas muy específicas, en este caso las palomillas, la mayor parte de esos tiene que ver con insectos, que pues obviamente se desarrollan en pulpa, ¿no? De fibra de celulosa. En nuestro caso, a pesar del control que tenemos un proveedor de servicios externos, especialista en el manejo de control de plagas, ha implementado los cinturones ABC, ha implementado los vectores de atracción de luz ultravioleta y es un problema constante que si bien es cierto, también involucra la parte del entorno, ¿no? En nuestro caso tenemos pues en una zona donde hay pues naturaleza todavía y eso implica que también las condiciones internas sean un factor de atracción en el tema de luz, de calor, etcétera, hacia esta condición. ¿Tú como tal consideras que dentro del proceso de HACCP, que es un sistema, tú consideras que las plagas son un contaminante o un peligro? Se le considera un peligro, ¿sí? Y como tal la definición de peligro es cualquier sustancia, por ejemplo, química, cualquier organismo biológico o microbiológico, ¿sí? O cualquier sustancia física, como una materia extraña, una astilla de madera, ¿sí? Como tal, la definición de peligro, Ricardo, en el Códex Alimentario, nos define como un agente causante de la contaminación. Y entonces pudiera ser ahí como un juego de palabras, ¿no? Porque dices, ¿es peligro o es contaminante? Bueno, como tal, el Códex lo define como un agente causante de la contaminación y lo divide en tres, físico, químico y biológico. Entonces, cuando tú vas a hacer tu HACCP, pues el enfoque que le das es correcto, hay que definir si es físico, químico, biológico, pero precisamente el peligro se refiere a un contaminante físico, químico, biológico. ¿Es importante definir el origen? Sí. Sí es importante saber si ese origen, en este caso, por ejemplo, es biológico, porque las medidas van muy relacionadas al origen del peligro, ¿sí? Y el impacto que te pueda causar, no en el alimento como tal, porque a lo mejor, como bien tú dices, pues este no es un alimento, pues está protegiendo el alimento, no me aplica directamente la BPM porque yo no soy un alimento, pero la posibilidad de introducir ese agente contaminante en el alimento que vas a proteger, ese es el problema que hay que analizar en un HACCP, ¿sí? ¿Qué impacto va a tener? Y este análisis es tan detallista que te vas contaminante por contaminante, o peligro por peligro. Sí. Gracias, Gaby. Fíjate que en la parte del HACCP, nosotros hemos revisado y nos hemos actualizado la versión del Códex Alimentarios, de la versión 2020, en la cual establece justamente dos definiciones, la parte de contaminante y la parte de peligro. Entonces, nos ha quedado claro que un peligro es el agente químico, físico, biológico que te va a causar un daño, ¿no? Y está definido en el HACCP como tal. Sin embargo, también menciona la parte de contaminante, que puede ser un agente físico, químico, biológico, pero es el que no te va a causar un daño. Es decir, una palomilla en el producto, pues si lo consumes es posible que no te cause un daño. Sin embargo, si consumes posiblemente una contaminación química, pensando en algún producto químico, un plaguicida o un residuo,
ese sí es el que te va a causar un daño y ese sí es un peligro. No sé qué opinas al respecto. Sí, muy bien, pues puedes utilizar precisamente para poder definir el impacto o la severidad en el consumidor final, ¿sí? Una tabla de riesgos. ¿Sí? El códex también te dice evalúa el riesgo. Entonces, tú haces un análisis de peligros con evaluación de riesgo para que puedas definir ese impacto que tú comentas, Ricardo. Puedes utilizar una matriz en la cual no sea tan subjetivo el mencionar, oye, es que este sí es contaminante o este sí es peligroso. Sí, vaya, lo que tú puedes utilizar es una matriz para que puedas definir bien como equipo si el impacto es uno, a lo mejor que es solamente un desagrado de tu consumidor y que, como bien dices, no va a hacerle daño porque lo ve y no lo va a consumir, simplemente pues va a mostrar un desagrado por parte de tu cliente o un rechazo, pero nadie se lo va a meter a su boca, ¿verdad? Esa palomilla. O en el caso de un plaguicida o un residuo, ¿sí? Esta tabla te permite analizar ese impacto dependiendo de la gente que estés estudiando para saber cuál va a ser el grado de severidad en el... puedes tomarlo en esa tabla de riesgos en el consumidor final o en el que te sigue a ti en la cadena. Todo depende del alcance de tu HACCP. Sí, pero si quieres apegarte fielmente a una definición de contaminante y a una definición de peligro, estas tablas de evaluación de riesgos, así se llaman, y hay varias propuestas, no te tienes que casar con una, IFS tiene una, FCC tiene otra. Sí, estas tablas te permiten precisamente no perderte en un concepto y definir el impacto real que vas a tener, independientemente si le llamas contaminante, si le llamas peligro, ¿sí? El objetivo del HACCP es definir qué sí es peligro significativo y qué no lo es, y que puedas aplicar medidas más específicas para ese peligro significativo. Entonces, esta evaluación de riesgo te permite identificar un peligro significativo y poder colocar medidas más específicas, y tú puedes definirlos y apegarte, decir, voy a hacer estrictamente esta definición, o también puedes decir, porque recuerda que el códex es una guía como tal. Ya si tú escoges un estándar, también te vas a tener que apegar al estándar que elijas, pero como tal esta guía promueve que el equipo en conjunto analice y evalúe los riesgos y que al final esas medidas sí sean eficaces para el peligro significativo encontrado, ¿sí? Entonces, ahora sí que el peligro significativo es la función del riesgo y la probabilidad de que suceda, ¿sí? Y ese riesgo, pues, lo determinas precisamente evaluando cada uno de ellos específicamente, ¿sí? Separándolos, haciendo un análisis muy detallado sobre cada agente causante, ¿ok? De acuerdo, Gaby. Entiendo entonces que las plagas como tal no son peligros. Claramente, si dentro del análisis de peligros estos resultan, podrían ser peligros significativos, ¿sí? Sí, también depende si son vivas o muertas, ¿eh? Porque si son vivas, pudiéramos estar hablando de un peligro. Fíjate que en una auditoría, o fíjense más bien, que en una auditoría de inocuidad hay criterios en los que en ciertas áreas de las operaciones, si se encuentra un solo animalito, pudiera ser un knockout para tu auditoría. Entonces, ¿es peligroso en un tema de certificación? Sí, es muy peligroso encontrar una plaga dentro de sus instalaciones, sobre todo si está viva. Si está muerta, pudiera ser un tema de limpieza porque no se recogió a tiempo, porque no se eliminó. Y haciendo un análisis causa-raíz, pudieras ver si fue una falta de limpieza al personal o qué fue lo que sucedió, ¿no? Para poder tener una conjetura. Pero en el tema de encontrar una sola plaga viva o que sea un error sistemático en las instalaciones, pudiera ser un motivo de perder la auditoría de certificación. O sea, la plaga sí es importante y no precisamente porque se la vaya a comer o no, o porque vaya a ser desagradable para el consumidor, es porque una plaga habla de una falta de limpieza y habla de introducir. Recuerden que las plagas son vectores para algunas enfermedades. Entonces, pudiéramos entrar en un tema de analizar qué tanto puede impactar o no. Entonces,
muchos auditores tienen el criterio de ya una plaga, ni siquiera voy a entrar en detalles de análisis, como estás en auditoría, es tu prueba para saber si estás controlando o no. Y entonces muchos auditores no entran en polémica de qué plaga era, no, encontré plaga y punto, se cierra el tema de certificación. Entonces, hay que enfocarse también en que en la cadena de suministro está calificado el encontrarse una plaga en las instalaciones como una falta de control, ¿sí? Una falta de control de limpieza y una falta de control de plagas. Entonces, tengan cuidado con ese tema porque nos podemos perder en el tema de, no me, si me la como, no, me pasó en una empresa de gorgojos, de gorgojos de harina, y bueno, de gorgojos también porque estaba llena de gorgojos. Es un tema muy delicado y y ellos decían, es que es imposible controlarlo, es imposible. Y sí es bien difícil. Y la industria pues se ve pues bien afectada, ¿no? Le dedican muchísimo dinero a eso. Sin embargo, pues nadie va a comprar una harina contaminada con gorgojos. No es en el mercado eso comercial, ¿verdad? No se puede comercializar así. Entonces es un tema que tienen que pues, meterle bastantes estrategias para tratar de eliminarlo. Entonces, es muy bien sabido que si tú te encuentras un gorgojo es porque hay más por allá, ¿sí? Pero el auditor no te va a abrir todas las cajas para buscar el gorgojo. Simplemente va a ver que tienes un gorgojo y el gorgojo vive en comunidad, no vive solito. Entonces, al encontrar uno, puede ser, es muy probable que encuentres más, ¿sí? Entonces, va por ahí el tema también de control de plagas. Vaya, son temas a lo mejor delicados, ¿sí? Porque tienen más líneas de producción que no son para alimentos, pero sí hay que tratar que las líneas que ustedes tienen para alimentos puedan tener estos dos controles por lo menos, ¿sí? Es una recomendación. Claro que recuerden que cada quien va a poner las medidas de acuerdo a las posibilidades, al contexto de su organización, a los recursos que tengan y en cuanto a la exigencia de sus clientes, ¿no? Esta es una exigencia, lo que les estoy mostrando aquí, general de la industria de alimentos, ¿sí? Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias, Ricardo, por la participación. Gracias. Y por compartirnos tu experiencia. Muy bien. Te comento, Gaby, Ricardo, ahorita que les viste, le pedí que si hay más preguntas, levanten la mano o sencillamente abran el micrófono. Todos pueden abrirlo. Si quieren compartir algún comentario o alguna pregunta, ya estamos un poquito pasados de la hora, pero en fin, todavía tenemos a Gaby en el micrófono. Es que aprovechenla, por favor, y todo su conocimiento. Gaby, y una pregunta. Hablando precisamente de buenas prácticas, ¿es realmente algo que tu despacho, donde tú trabajas, cuando entran a una consultoría, dejan armado para un cliente? O sea, ¿qué es lo que puede hacer la gente para poder seguir las mejores prácticas, o sea, las buenas prácticas en el manejo de lo que son la inocuidad y además de las plagas? ¿Cuál es la contribución de tu despacho? Muy bien, gracias. Es el acompañamiento, como comentó muy bien Ricardo, son estas que comentamos el día de hoy, son referencias y cada industria hace, ahora sí que un traje a su medida, ¿no? Hace un traje a su medida. Nosotros trabajamos con la industria en buscar las mejores soluciones para el contexto en el cual ellos están ahorita. A lo mejor la solución que tiene Ricardo en su empresa no es la misma que Raquel o que la de Alejandra, ¿sí? Cada empresa tiene que buscar las mejores soluciones y aquí no hay riesgo cero, no hay riesgo cero. Siempre la empresa tiene que estar buscando mejores estrategias. Es difícil controlar las plagas, pero no es imposible. Entonces, mientras menos elementos tengamos para introducir una plaga, por ejemplo, que el personal introduzca comida a los vestidores, al comedor, a los lockers, ese tipo de acciones no ayudan. Entonces, aquí con estas medidas que vimos, que son las BPMs generales, ayudamos a reducir que estos microorganismos o estos agentes causantes de contaminación puedan llegar a su producto terminado.
¿Cómo? Buscando las mejores soluciones. Entonces, apegados a lo que hay, no hay algo, creo, más fuera de esto. En general pueden encontrar que se van a repetir las mismas reglas en todos, pero buscar mejores alternativas y soluciones y trabajar mucho en la capacitación del personal. Nosotros también nos dedicamos a capacitar a su personal para que tengan un apego a estas normas o estos requisitos y se pueda concientizar al personal. Ahora hay un tema muy común escucharlo en la industria de alimentos que nos habla de la cultura de inocuidad alimentaria. Y entonces nos comentan a nosotros los consultores auditores qué tanto sabe el personal en tema de inocuidad alimentaria. Y este tipo de pláticas o charlas ayudan a que ellos se concienticen y pues no introduzcan alimentos que lleguen presentados a asearse de manera limpia, sin maquillaje, sin uñas largas, ¿sí? Todos estos temas ayudan a que ellos hagan conciencia y no introduzcan pues contaminantes o objetos que no están permitidos, ¿no? Entonces, la empresa empieza a trabajar sobre estas políticas y aquí como lo básico es trabajar con el personal en la capacitación, ¿sí? Que sepan el por qué, ¿no? Porque se les está exigiendo a pesar de no ser un alimento, porque sí llega a haber esa, ahora sí que esa polémica, ¿no? De yo no soy el alimento, ¿verdad? Pero estas reglas son aplicables a la cadena de suministro para alimentos. Hasta ahorita es lo más que tenemos. Yo quisiera pensar que de pronto va a haber alguna actualización también de esta especificación de ISO 13, que es también una guía muy padre para la industria de empaques y envases, y que pudiera haber algo más apropiado. Ahorita es lo que tenemos en la industria y generalmente ustedes se van a encontrar que el cliente que tiene, que va a utilizar su empaque para algún alimento es lo mínimo que les van a requerir, ¿verdad? Ok. En lo que terminamos la plática, me gustaría que si puedes poner tus datos, Gaby, para que todos lo tengan. No sé si lo tienes en tu claro que sí. presentación. Y pues no sé si ahorita tenemos alguna pregunta. Naye, ¿ves a alguien con la mano levantada o manita? No, nadie. Bueno, entonces, ya lo último que yo quisiera entonces, Gaby, es nada más que nos sitúes en la misma realidad de México y cómo lo comparas con el mundo. O sea, yo creo que somos un país exportador, querámoslo o no. No sé qué lugar real tenemos porque las estadísticas, como dices, son diferentes en todo, depende de quién las dé. Pero en lo que es en la parte alimentaria y farmacéutica y en grado de inocuidad y la tecnología y en los soportes que manejamos, ¿cómo nos compararías con otros países? ¿Estamos bien de acuerdo a todos los demás? ¿Andamos rezagados? México tiene el primer lugar de certificaciones en inocuidad alimentaria, incluyendo los empaques, porque es un sector que se está manejando actualmente, ¿sí? En temas, por ejemplo, en comparación con el resto de América Latina, ¿verdad? Nosotros somos el primer lugar de certificaciones porque somos, pues, en América el principal país exportador, Estados Unidos. Entonces, sí vamos bien. Yo creo que nos estamos adecuando muy bien a todos los temas de inocuidad y sobre todo por la cercanía con Estados Unidos. Nosotros estamos, ahora sí que tenemos que cumplir, o sea, ahora sí como que no es que sea fuerza, pero sí es un requisito indispensable. Generalmente, si no te subes al barco, pues no entras en la cadena de suministro de alimentos, ¿verdad? Les estoy poniendo aquí mis datos también, déjenmelo. Perfecto. Creo que es una necesidad por el tema de ser proveedores, ¿no? Y sobre todo de aquellos que están exportando. Entonces, en las auditorías se evalúa al auditado cómo eligió a sus proveedores, qué requisitos les puso. Entonces, va a aparecer por ahí el tema de quiénes son tus proveedores de cada insumo y ahí aparece el cómo ellos han gestionado los peligros con ustedes. Sí, de hecho, es correcto que a lo mejor no sea un peligro potencial o lo que sea más probable de suceder. Sin embargo, está sobre la mesa que todos aquellos que tengan que ver con la cadena de suministro tienen que ser requisitados y tienen que cumplirlo, ¿no? Y esos requisitos sí van en medida del riesgo. O sea, puede haber
obviamente requisitos más estrictos para otros tipos de productos, eso sí. Pero no estamos estancados. Yo creo que México está avanzando bastante bien por los temas de exportaciones y sus proveedores también se están subiendo al barco, ¿sí? Para poder cumplir con sus clientes y que estos puedan exportar sin ningún problema. Sí, yo tuve un cliente que le exigía, en este caso sí era un empaque de contacto directo, pero le exigía al proveedor de este empaque que tuviera un detector de metales al final de la línea. Le decía, cuando pase mi producto en frontera, no quiero que suene la alarma de ellos, de que vaya a traer una partícula metálica. Tú al poner ese detector me das a mí la garantía de que tú no eres el que va a sonar ahí. Yo ya te elimino de la lista de los probables y ya ni siquiera te voy a molestar porque sé que tú tienes tu detector. Y este proveedor de empaque nos decía, jamás me ha sonado la alarma, jamás he tenido una contaminación con partículas metálicas dentro de mis líneas de proceso. Solo tengo el detector porque me lo pidió mi cliente, porque en realidad creemos firmemente que no lo ocupamos, ¿sí? Porque estamos cumpliendo con el tipo de materias primas que nos dice, con los procesos, se ha hecho un análisis de riesgo. Sin embargo, lo estamos haciendo porque el cliente nos lo está requisitando. Y generalmente estos procesos de certificación cumplen con tres cosas: los requisitos del cliente, los requisitos del estándar y los requisitos legales. Entonces, en este tema, se aplica el proveedor y dice, me alineo con mi cliente a lo que me está pidiendo para seguir teniendo un negocio con él, ¿no? Entonces, eso es, digo, más que nada, ¿no? También el querer cumplir con tu cliente y el poderle dar la tranquilidad de que estás cuidando con las herramientas que hay ahorita de momento, que son estas. Sí, hay más, digo, estas son las básicas, las que vimos hoy, pero hay más allá, ¿no? Claro que sí, planta Iscali, biopapel. Déjenme, le tomo una foto al correo para compartirles o te las compartes tú, Sergio, y te la Pues mando. sí, si me lo puedes hacer, ahorita te voy a hacer esa consulta, que si me puedes tú ratificar tu presentación Sí. por si hiciste algún cambio desde que me la mandaste, que la tengo de backup. Si me la mandas, yo me encargo de mandárselas a todos. Claro que sí, muy bien. Entonces, ¿Sí? aquí para decirle, a Planta Entonces, Iscali, ratificamos que mandas sí, tú. efectivamente a todos les vamos a mandar la presentación. Sí, Nada más muy bien. esperamos que nos ratifique o que nos mande la definitiva esta Gaby, Sí, de Ingeniero claro que sí. Puente. Yo, Gaby, el Ingeniero Puente nos mande Gracias, sí, precisamente no te la preocupes. presentación y yo se las haré llegar. Excelente. Pues mira, no veo más preguntas, veo que ya estamos fuera de tiempo, entonces primero agradecerles el que nos hayan acompañado, el que hayan estado con nosotros en esta presentación tan interesante. Como siempre, Gaby, te damos muchísimas las gracias de parte de la industria, de parte de la ANFEC, incluyendo sus socios y la mesa directiva, y tu servidor, Sergio Farfán y Nayeli Gómez, pues dándote siempre, pues obviamente, el lugar que mereces dentro de nuestros consultores preferidos y consultores asignados, más en ese tipo de tema. Recomendarte sobre ese asunto y comentarles que si hay alguna otra pregunta, pueden dirigirla directamente a ella o a través de nuestro portal. Se van a la parte de contactos y ponen la pregunta es para Gaby Puente. Entonces, no sé si tengas alguna palabra para cerrar, porque ya estarías terminando a nuestra videoconferencia. Agradecerles su participación y espero les sea de utilidad lo que vimos hoy. Perfecto, pues entonces, Gaby, agradecísimos, gracias a ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a tener nuestra última plática del año, que será la semana que viene. Y pues, gracias a todos por estar aquí, que tengan una excelente tarde. Un abrazo y cuídense mucho, por favor. Gracias a todos. Que estén muy bien. Igualmente, gracias a todos. De parte de las comisiones y de nuestros proveedores, ya saben, muchas gracias. Tenemos 4 comisiones: la Comisión de Comunicación, Mercado, Relaciones Industriales y Técnica. En fin, muchas gracias a todos y pues buena tarde de nuevo.